A Kioto debes dedicarle más días de los que pensabas y en este video te decimos por qué. Naturaleza, tradición y modernidad, un viaje más allá de lo imperdible. Además te decimos cómo llegar a la cima de Fushimi Inari sin morir en el intento. Vas vestido de ninja o con kimono en un pueblo tradicional dirigiéndote hasta este gran Eva de 15 metros de altura. Entre las montañas del norte de Kioto encontramos el monte Kurama. Se dice que el fundador de Reiki recibió la iluminación espiritual en este monte, lo que hace de Kurama un lugar sagrado para los practicantes de Reiki de todo el mundo. Es un destino para los amantes del senderismo. La ruta conecta el templo Kurama con Kibune y atraviesa bosques, ríos y muchos santuarios bastante antiguos. También se puede acceder en teleférico. El lugar no es concurrido, así que pueden salir animales silvestres, como este ciervo que casi nos mata del susto. Me dice Merle, ¿qué pasa si sale un oso? Me dice, me hago una bolita. Y en ese momento voy para el frente y casi me dan un infarto. Yo también a esto, las lágrimas se me salieron. Ver la ciudad desde el mirador del parque de monos de Arashiyama. Aquí puedes darle de comer maní, eso sí. Para eso, el que estaría en una jaula sos vos. Los monos son libres y están bien cuidados, se ven felices en su hábitat. Una bonita experiencia que incluye algo de senderismo. Muy cerca está el río Katsura. Su agua es color jade, no muy profundo y con una corriente bastante lenta. Puedes dar un paseo en bote o simplemente caminar por los senderos que lo rodean hasta conectar con el bosque de bambú de Arashiyama. Y a solo unos pasos de este bosque de bambú se encuentra el Tenryū-ji, uno de los templos más importantes del budismo en Japón. Hay demasiados templos y santuarios en Kioto, pero el más icónico es el Fushimi Inari. Nosotros nos salimos del sendero y nos metimos en la montaña. En ese trayecto vimos muchísimos altares, un bosque de bambú y una cascada. Luego de andar metidas entre la montaña, 15 charrales y seguramente alguno que otro animal silvestre que nos veía mientras se le caían las babas, nos logramos reincorporar al sendero y descubrimos que llegamos a la cima del monte Inari. Desde allí comenzamos a bajar y ahora sí, por el sendero de los Tori. Luego nos dimos cuenta que pueden haber serpientes y jabalíes, así que si lo hacen procuren que sea de día y siempre acompañados. Déjenos en los comentarios si ya sabían sobre esta otra ruta, ¿se animarían a hacerla? No olviden suscribirse, es gratis y así nos ayuda muchísimo. El Kiyomi Sudera tiene una plataforma de 13 metros de altura construida sin un solo clavo. Está rodeada por las calles tradicionales de Sanensaka y Ninensaka, en las que si te caes, mueres. Pero hasta en 2 años, al menos eso es lo que dice la leyenda. El Nyanyan-ji y el Museo de Historia Felina, muy cerca uno del otro. Son galerías con todo tipo de arte dedicado 100% a los niches y a los amantes de estas criaturas tan perfectas. Gion es un distrito de geishas, depende de la hora van a poder verlas. Nosotras nos topamos con 2 de ellas, muy elegantes por cierto, pero como somos turistas respetuosas no hay video, así que porfa no anden por ahí acosándolas. Cerca de Kioto, a unos 50 minutos en tren, está Nara, capital de Japón en los años 700. Aquí pueden recorrer el parque que está repleto de ciervos amigables y bastante intensos.
Y muy cerca está el templo Todaiji, que tiene un impresionante Buda de 15 metros de altura. Kioto es la ciudad desarrollada más tradicional de Japón. Cuenta con más de 2000 santuarios y templos. No tienen grandes rascacielos para así poder preservar los paisajes tradicionales que caracterizan el Japón de los samurái. A diferencia de otras ciudades, aquí el transporte principal es el autobús. Nosotros viajamos desde Tokio en autobús nocturno de Wheeler Express. Con este nos ahorramos una noche de hospedaje y el precio es el más cómodo que encontramos para un traslado de tanta distancia. Y si quieren saber cómo viajar barato por Japón sin sacrificar experiencias, vean este otro video. Nos vemos en un día de tantos.